Hola, ¿qué tal, mis amados hermanos? Es un gusto saludarles por este medio. Vamos a entrar a este tema de Palestina, la tierra de los filisteos y su evolución. ¿Qué tan importante es estudiar el origen de Palestina para poder entender un poquito mejor y tener un panorama más amplio de las cosas que ocurren en este tiempo? Vemos que hay una batalla incesante, terrible, donde está un conflicto entre el pueblo de Israel y lo que se llama Palestina, porque ciertamente es la misma tierra, es decir, que se están peleando por tener las fronteras o en cierto modo lo que se llama Palestina, tener más parte de lo que es Israel o que en cierta forma Israel desaparezca. Siendo Israel uno de los países más pequeños de todo el mundo, pues lo quieren desaparecer. Pero este tiene un sentido espiritual también. Cuando nosotros estudiamos el origen de lo que se llama Palestina, podemos entender por qué hay ese conflicto que no tiene que ver, lo vuelvo a repetir, solamente con algo que tiene que ver con la tierra estrictamente, sino también con situaciones espirituales. Es decir, que es una sombra de lo que ocurre incluso en la vida del ser humano en el sentido espiritual. Y aquí en esta imagen inicial puse algunos guerreros. ¿Por qué los palestinos o los filisteos? La palabra filisteo viene es de donde viene la palabra Palestina, y nosotros sabemos que los filisteos eran una raza de gigantes, es decir, una raza que no era meramente humana, sino había una mezcla que se dio de la narrativa que se nos relata en Génesis capítulo 6, donde se juntaron seres caídos de las familias angelicales con mujeres de los hombres, es decir, hijas de los hombres, y empezó a existir una nueva raza. Esta nueva raza empezó a traer una maldad y una violencia tan terrible en el ser humano, donde empezaron a existir muchas cosas terribles. Es decir, que la raza o el linaje de la serpiente se mezcla aquí con el ser humano y va evolucionando y trayendo cosas terribles. Lo vemos desde el tiempo del huerto del Edén con esta Java, con Eva, después lo vemos en Caín y así vamos viendo en cada uno de ellos, y los filisteos eran de ese linaje caído también, obviamente. Ahorita lo vamos a estar leyendo en la Biblia, y existían estos gigantes, estos gibores, pero también existían los dioses de ellos. Por ejemplo, aquí en la mano derecha pongo ahí un ser que es mitad o parte humana y parte como si fuera un pez, que era el dios principal de los filisteos, aquel que leemos también en la escritura, que se llama Dagón. Y de hecho la palabra Dag en hebreo quiere decir pez. Y cuando nosotros extrabíblicamente buscamos información, nos encontramos con relatos en la historia, ¿verdad? De cómo era este ser o este dios de ellos, que era mitad hombre y mitad pez, lo cual nos lleva a entender lo que son las sirenas, los mermaid. Y nosotros entendemos que tanto era algo masculino en las sirenas como femenino. Igualmente en la escritura nos relata en Ezequiel de las hadas, mujeres con alas, y así diferentes cosas que de alguna manera están conectadas con las razas de los gigantes. Ahora, vamos a entrar a la escritura para ver un poquito más ya con la fuente escritural y viendo de dónde vienen estos linajes, porque le repito, Palestina viene de la palabra filisteo. eh, Philistine y después evolucionó a Palestine, es decir, de Filisteo, Filistea, Palestina. Así es como viene, y eso incluso lo saben las grandes plataformas de búsqueda. Usted le pone de dónde, cuál es el origen de Palestina y se va a encontrar con esto mismo, de que viene todo de los filisteos.
Entonces en Génesis capítulo 10 versículo 8 nos habla de Cus y dice que Cus engendró a Nimrod. Cus era hijo de Cam, de donde venía ya una maldición. ¿Por qué? Porque Cam, como nos da la narrativa la escritura, sabemos que hizo un acto horrendo en contra de su padre de índole sexual y entonces es maldecido, de tal manera que vuelve a entrar de alguna manera la estirpe de la serpiente. Y usted me podrá decir, bueno, pastor, ¿qué quiere decir esto de la estirpe de la serpiente? Nuestro Señor Jesucristo lo menciona cuando a algunos les dice que eran también Juan el Bautista, generación de serpientes, es decir, los que traen el gene de la serpiente, los genes de la serpiente. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de las características que traen esas personas y que le quiero comentar también en un nivel humano o en un nivel, perdón, terrenal, que no eran 100% humanos estas personas o estos seres. Y con esto podemos entender por eso también muchas otras cosas, una de las cuales, por ejemplo, se dice que por qué el Dios bondadoso de misericordia, el Dios bueno, por qué mandaba que mataran estas razas de gigantes, incluso los niños, las mujeres, todos mandaba que los mataran. Pues es que en realidad no eran humanos, no eran humanos. Ahí cuando nosotros vemos específicamente ese tema, podemos entender que de aquí viene el canibalismo, viene el vampirismo, vienen muchas otras cosas ocultas y que esta estirpe de la que estamos hablando no era humana. Y vamos a estudiar también desde una perspectiva más adelante de una escritura que nuestro Señor Jesucristo incluso menciona de estas estirpes que están en la tierra. Pensaríamos normalmente que solo existen los seres humanos sobre la tierra, pero no. Desde la escritura nosotros podemos ver claramente que no es así. Ahora, desde la narrativa de Génesis, por ejemplo, en Génesis capítulo 6, ya lo mencioné hace un momento, dice la escritura que había gigantes. Ahora nosotros podemos decir, bueno, gigantes puede decir que simplemente eran personas mucho más altas que todos los normales o con características especiales que sobresalían, pero cuando vemos desde la lingüística hebrea nos damos cuenta que no eran naturales. ¿Por qué? Porque se les llama Nefilim en hebreo. ¿Y eso qué quiere decir? Los caídos. Y se refiere a seres que no eran 100% humanos, que estaban caídos y que se metieron con las hijas de los hombres, y después dice que les nacieron valientes. Esta palabra valientes es gibor en hebreo, que no se refiere tampoco a algo natural, era también, si uno ve la definición en el diccionario, se refiere que eran gigantes, pero con extraordinario potencial, es decir, como si tuvieran poderes sobrenaturales. Y de hecho de ahí viene la mitología griega, de aquellos que eran mitad dios y mitad hombre, como lo llaman ellos, o que se refiere más bien a seres angelicales caídos. Bueno, vamos a continuar. Estamos hablando de Cam. Cam trae una maldición, es portador de una maldición, y él es papá de Cus. Cus es padre de Nimrod, quien llegó, dice aquí la escritura, a ser el primer poderoso, es decir, el primer Gibor en la tierra. Ahora, la escritura no nos narra, mis amados hermanos, quién es Nimrod verdaderamente, es decir, ya no nos habla más que unas cosas más que vamos ahorita a leer, pero no nos explica, o sea, su nacimiento, cómo fue realmente, quién era él, qué era lo que hacía. Por las citas que nosotros tenemos podemos ver algo, pero no en su totalidad. Es decir, que en ocasiones se requiere de ir a material extrabíblico para poder entender un poquito más, porque de hecho Nimrod es mencionado también en las tablillas más antiguas que se han encontrado. Se menciona de él porque él era parte
de ese panteón de dioses de los sumerios. Y él tenía que ver ahí. Entonces Nimrod, pues dice aquí la escritura que fue el primer poderoso en la tierra, es decir, su reino de él, nosotros podemos seguir leyendo aquí en Génesis 10:9, dice que se exhibió como un poderoso cazador en oposición. Y esto es bien importante de ver esta traducción, porque la mayoría de las traducciones dicen un cazador de Jehová o algo así, pero en realidad lo más fiel dice que era en oposición, un cazador en oposición. Por eso hay un dicho como Nemrod, poderoso cazador, en oposición a Jehová. Es decir, que fue uno de los primeros que como Gibor se opuso a todo lo que Dios había establecido. Al reino animal, como era cazador, le infundió terror. Le infundió un terror que nosotros vemos en la narrativa bíblica cuando viene el diluvio, después de haber venido, Dios vuelve a establecer un temor sobre el reino animal, lo cual dice así en la Biblia, dice que el temor que estaba en Noé y en ellos, Dios la iba a volver a poner sobre el reino animal. Y les dijo que si derramaban sangre en esa forma violenta, dice Dios, la voy a demandar, tanto del hombre hacia el animal como del animal hacia el hombre. ¿Y quién fue el que inició toda esta violencia y empezaron a existir las fieras? Pues fue Nemrod o Nimrod. Entonces él estaba en oposición, fue uno de los primeros que trajo o que abrió portales del cielo para que entraran más seres caídos. Por eso en la imagen esta usted ve seres alados ahí volando, bestias ahí abajo, porque la escritura cuando nos habla de Babilonia, por ejemplo allá en el libro de la Revelación de Apocalipsis, menciona que dice Babilonia ha caído y se ha convertido, y nos está narrando ahí los diferentes seres que se refiere a demonios, a una habitación de demonios. Pues ¿quién cree que era el que encabezaba todo el movimiento de Babel y de Babilonia? Pues está hablando, hermano, de Nimrod. Génesis 10:10 nos lo dice. Y fue el comienzo de su reino, es decir, el comienzo del reino de Nimrod, Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Y aquí interesantemente, ¿verdad? Menciona Sinar, que se está refiriendo a Sumeria, que es de las tablillas que le menciono más antiguas que se han encontrado con escritura, donde viene narrativa de todo esto que estamos hablando también. Entonces, desde la Biblia también hay esta evidencia de que sí era en aquel lugar en el que él tenía su reino. Ahora dice, desde esta tierra salió para Siria y edificó, él también edificó Nínive. ¿Por qué razón en Nínive, cuando va a predicar este Jonás, dice que hasta los animales los ponen a ayunar, ¿verdad? Allí en Nínive, porque tenían unas prácticas muy terribles que Nimrod había desarrollado desde su tiempo. Él fue el que edificó esta ciudad Nínive. Una de las prácticas que tenían entre ellos con los animales, pues era un tipo de sexualidad. Y por eso, obviamente, a los animales ser partícipes de toda esta situación, pues también los ponen a ayunar. Es decir, a grandes rasgos, cosas que trajo este Nimrod tenían que ver con todo lo que conocemos como obra de la carne, todo tipo de maldicencia, todo tipo de gritería, todo tipo de desviación sexual, todas cosas de las que habla la escritura como obras de la carne, tienen algún tipo de sombra en todo lo que hizo Nimrod cuando vino a la tierra. Ahora usted me podrá este momento preguntar, pastor, ¿y qué tiene que ver todo esto con los filisteos? Pues es que de ahí viene. Ahorita vamos a leer el versículo donde nos enseña que es de la misma, es decir, son las mismas razas las que están desarrollando todo esto desde aquel tiempo. Por eso vamos a hablar del origen de Palestina o de los filisteos y de todas esas razas de gigantes hasta el tiempo actual. Ahí en esa tierra se sembró
algo terrible que quiere opacar al ser humano. Siempre que nosotros vemos los relatos bíblicos de cuando algo negativo ocurre, tenía que ver con estas influencias externas al hombre, es decir, una influencia de la serpiente, tanto cuando Eva cayó, como cuando Caín cayó, como todos aquellos que de alguna manera se dejaron llevar por una influencia externa para cometer algo. De hecho, Caín, hablando de Caín, él mata a su hermano y hace algo terrible también. Por eso en la narrativa bíblica Dios le pregunta ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba su hermano? Pero no se habla del cuerpo, no se habla del cuerpo de Abel. Por eso le dice la sangre de tu hermano me clama desde la tierra. Y la pregunta es ¿y el cuerpo dónde estaba? ¿Dónde estaba el cuerpo de Abel si solamente clamaba la sangre o parte de la sangre que fue derramada en la tierra? Sin embargo, nunca en la escritura nos habla de qué fue lo que pasó con su cuerpo, porque obviamente una de las prácticas que inició ahí este Caín fue el canibalismo. Aunque usted me dirá, bueno, pastor, ¿usted cómo eso lo puede saber? Bueno, en primera porque no se supo nada del cuerpo. En segunda, porque la sangre, parte de la sangre seguía clamando. Ahora, si nos vamos a textos extrabíblicos, también vamos a poder entender, hay narrativa acerca de eso también, y qué fue lo que empezó a hacer este Caín cuando recibe esa señal que Dios le pone y a la tierra que él se va. Hay un libro que habla de todo eso y de cómo seres vinieron a estar con él para enseñarlo diferentes cosas para continuar ese mismo linaje caído. Es decir, a grandes rasgos, vuelvo a repetir, una de las cosas que el enemigo siempre ha querido establecer específicamente en la tierra donde habita el pueblo del Señor. Y no me refiero solamente al pueblo de Israel allá en la tierra de Israel terrenal, no. Me refiero al lugar donde habita el pueblo de Dios, es decir, lo que Dios quiere que su pueblo en general, no estoy hablando de una raza étnica ni de un lugar geográfico, sino del pueblo de Dios que está conformado de todas las naciones de la tierra y de todas las lenguas de la tierra y que fueron comprados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Cada uno de los que fueron hechos partícipes de esa naturaleza divina y que se nos dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios, el enemigo no quiere que nosotros seamos poseedores de la tierra que Dios tiene para nosotros, es decir, que no participemos de las bendiciones que Dios ya tiene para nosotros. ¿Y cómo hace esto? Pues poniendo cosas fuera de nosotros para podernos afectar. Así como afectó a Eva, así como afectó a Caín, así como todos, muchas de las naciones fueron afectadas y que había una llamada cizaña que vamos a leer más adelante, que nuestro Señor Jesucristo habla de esto, una cizaña para impedir que el trigo nazca de una forma sana y correcta. Entonces, hermano, todo esto es un impulso también del sentido espiritual caído para que nosotros no avancemos. Y así, de igual manera, viéndolo desde la perspectiva terrenal, los filisteos se plantaron en esa tierra. Ahora sí estoy hablando geográficamente a donde Dios había mandado a Israel para que tuviera esa tierra por heredad. Una tierra de la cual sus siervos ya habían habitado anteriormente, pero que en ese tiempo que llegó el pueblo de Israel ya se habían establecido ahí las razas de los gigantes. ¿Para qué? Pues para impedir que ellos pudieran tomar esa tierra por posesión, la cual les pertenecía. Obviamente que Dios les había dado. Ahora, ¿quién más viene de aquí? Génesis 10:13, Misraim. Misraim está hablando de Egipto. Engendró a Ludim, a Anamim, que está hablando de las razas de los gigantes, Leabim y a Naphtuim, a Partrusim, a
Cashluhim, de donde salieron ¿quiénes? Los filisteos. Los filisteos, y ahí vienen, es decir, de todas las razas, hermano amado, que vemos en la escritura, que de alguna manera se pusieron en oposición al pueblo de Israel, tanto Egipto, tanto Asiria, tanto todos los que se pusieron en oposición, venían de este linaje que cargaba o que era portador de una maldición. Todas las razas que venían en este sentido que estamos leyendo ahorita son los que se opusieron, y muchas de ellas tenían que ver con las razas de los gigantes o tenían algún tipo de influencia que no tenía que ver con Dios sino con otros dioses, y lo vemos desde la historia también, hermano, no solamente bíblica sino de la historia general, universal. Por ejemplo, ¿cuántos dioses no tenían los egipcios? ¿A quiénes adoraban? ¿Por qué hacían ese tipo de pirámides? Igualmente, el mismo diseño de las pirámides de Egipto en muchas otras naciones en la tierra las tenían. ¿Por qué? No adoraban al único y verdadero Dios, tenían su panteón de dioses, tenían ellos diferentes dioses a los que adoraban, hermano amado, y ninguno de esos dioses era el Dios de la Biblia, eran otros dioses, dioses, hermano, que bajaban a ellos, que les enseñaban tecnología, que les enseñaban cómo edificar, que les enseñaban tantas cosas, y dicho sea de paso que eso era lo que quería hacer Nimrod cuando se edificó esa llamada Torre de Babel, un zigurat, que le llaman así desde las tablillas sumerias, un zigurat que es como una pirámide en la cual en el lugar más alto, en la posición más alta del edificio, se realizaban ritos para abrir un portal espiritual para que pudieran entrar seres caídos a esta dimensión. Y eso era lo que quería hacer este Nimrod en su edificación de esa llamada Torre de Babel. Y nosotros podemos ver todos los relatos, cómo la maldad se aumentó tanto que Dios tuvo que traer un diluvio. Siempre que vemos destrucción en la escritura es porque los seres caídos se estaban juntando con los seres humanos, y ya no solamente con las hijas de los hombres, sino también con mismos hombres. ¿Qué fue lo que pasó en Sodoma y Gomorra? Que también nos menciona en esta narración de Génesis 10, que es una de las ciudades edificadas por esta estirpe de Sodoma. Cuando fueron aquellos ángeles de la estirpe que se les llama varones de Dios, que fueron a sacar a Lot de esa ciudad, nos dice que los hombres de la ciudad los querían conocer. Eso querían conocer, hermano, desde la perspectiva lingüística hebrea, dice que querían tener relaciones sexuales con ellos. Obviamente sabían ellos que se podía hacer un tipo de sexualidad entre este tipo específico de raza es angelical, porque no todas tienen esas características, con los hombres, de tal manera que le dice, sácalos, los queremos conocer. Aquel hombre les ofrece sus hijas. ¿Por qué les ofrece sus hijas? Y les dice, hagan todo lo que quieran con ellas. Imagínense, ellos no las quisieron a las hijas. ¿Por qué no querían las hijas? Por la depravación que había. Ellos estaban acostumbrados a tener actos sexuales con este tipo de seres. Y no solo esto, había muchas otras cosas y prácticas que tenían en todas estas ciudades que edificó Nimrod, y todas aquellas generaciones o todas aquellas estirpes, tanto los gigantes como todos estos valientes que nombra ahí en Génesis capítulo 6, estos varones de renombre que les llama así, y estaba esto terrible. Ahora, algo importante de no perder de vista, le vuelvo a repetir, es que en esta tierra, la que hoy geográficamente conocemos como la tierra de Israel, en el sentido espiritual, se sembró algo negativo. Los gigantes llegaron ahí, esas razas, para impedir que el pueblo de Dios obtuviera su herencia. Y esto lo podemos aplicar al sentido espiritual de nuestra vida,
porque el enemigo siempre quiere sembrar algo, hermano, en nosotros para que nosotros no podamos poseer las bendiciones de Dios en nuestra vida. Todas estas cuestiones caídas, hermano, que nos narra, le vuelvo a repetir, la escritura acerca de las obras de la carne, para que no demos el fruto del Espíritu. Y esto es una batalla continua y lo podemos ver naturalmente también. ¿Por qué se están peleando siempre el pueblo de Israel contra estas otras razas que viven en Medio Oriente? Porque es la sombra de lo que está ocurriendo en el sentido espiritual. Ahora, cuando van a poseer esa tierra, hermano, nos dice en Números 13:33, dice, también vimos ahí gigantes, es decir, que cuando ellos llegan a la tierra, ya están habitando ahí los gigantes, hijos de Anak. Si usted revisa esta palabra Anak en el hebreo o desde la lingüística que le corresponde, se dará cuenta que se refiere a cuello largo. ¿Quiénes tienen cuello largo? Y dice raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Es decir, que cuando vienen a reconocer la tierra que Dios les daba por herencia, ya estaban establecidos ahí los gigantes, los hijos de Anak, raza de gigantes. No solamente ellos, sino que había más razas de gigantes ahí, lo cual nosotros nos damos cuenta por todo lo que acontece después, las guerras que tuvieron con Amalek, las guerras que tuvieron con los filisteos, todos aquellos de alguna manera estaban habitando en aquella tierra. Y nos habla, por ejemplo, de un filisteo en específico que conocemos su historia, llamado Goliat. En el primer libro de Samuel 17:4 dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, es decir, como 3 metros de altura, ¿verdad? Entonces, imagínese, hermano, este tipo de hombres, de paladines, que no eran naturales, es decir, ya no eran, ¿cómo le puedo decir? Enteramente como los que narra en Génesis capítulo 6, aunque sí tenían características, que no tenía cualquier persona, es decir, cosas sobrenaturales, pero ya no eran como los de Génesis 6, pero además eran de la raza de los gigantes. Este Goliat era parte de ellos y era un filisteo. Estos filisteos que pelearon contra el pueblo de Israel para que no pudieran estar a gusto. Nosotros leemos la escritura de cómo venía y desafiaba al pueblo de Israel. Y es lo que muchas veces nosotros podemos vivir en nuestra vida también. Las situaciones que vivimos que nos desafían para continuar. Situaciones, hermano, de pecado, situaciones, hermano, de cosas que no son agradables al Señor, que nos desafían para que nosotros podamos vencer esos gigantes y poder, hermano amado, salir adelante de toda situación que nos quiere afectar, tanto físicamente como espiritualmente. ¿Cuántas situaciones no han seguido a nuestras generaciones, a nuestros antepasados? Situaciones de brujería, situaciones de incesto, situaciones de pactos con el enemigo, tanta cosa, hermano, que hay generacionalmente y que en ocasiones aún sigue peleando en contra de nosotros, y nosotros tenemos la decisión de continuar o de terminar eso, y de igual manera de bendecir en enseñanza a nuestros hijos para que ellos también puedan vencer estas situaciones. Pero son cosas, hermano, le vuelvo a decir, que desde la perspectiva espiritual nosotros podemos ver que se sembraron en aquella tierra como una batalla que siempre iba a continuar mientras el pueblo de Israel esté en esa tierra, y mientras nosotros, hablándolo en sentido espiritual, continuemos en este cuerpo.
en este cuerpo físico vamos a seguir teniendo, hermano, esas batallas, hasta no ser glorificados, hasta no ser vestidos de incorrupción, como lo dice la misma escritura. Y fíjese qué tremendo regalo nos da nuestro Señor Jesucristo, el salvarnos de esa maldición específica. Por eso, mi estimado hermano, es importante nosotros entender de estas cosas que Dios nos ha dado. Miren, Mateo capítulo 13:37 es donde nuestro Señor Jesucristo habla de esto. Dice, respondiendo a él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña. ¿Quiénes son la cizaña, mi amado hermano? Si usted creía que solamente había una estirpe, una raza sobre la tierra, la raza humana, aquí dice que la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña, dice, son los hijos del malo. Y eso lo vemos en toda la escritura, es decir, otras razas, hermano amado, viviendo sobre esta tierra, influenciando al ser humano para que no pueda obtener lo que Dios quiere. Y esto lo vemos, hermano, en todas las áreas de nuestra vida, en el sentido político, en el sentido de estudio, en todas las áreas se ha infiltrado esto para poder impedir. Cómo hoy tantas cosas se están moviendo para enseñar a los niños, hermano, para que ellos decidan ellos mismos si son masculino o femenino o si no saben todavía ahí se quedan pensando qué soy. Imagínense, hermano, qué terrible, porque todas estas cosas se han infiltrado para afectar nuestra sociedad y que no alcancemos lo que Dios quiere. Y quiero terminar dando este pensamiento de Efesios 4:31, donde dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Estas son las cosas, hermano, que se siembran eh, en el sentido del origen de aquellos filisteos que sembraron todo aquello para que nosotros no poseamos la tierra que Dios nos dio. En el sentido, hermano, literal, pues vemos la batalla hasta el día de hoy. Se están peleando. Ahora, aclaro algo bien importante. Yo no estoy diciendo que ese pueblo hoy, terrenalmente, que está en aquella zona que se llaman que ellos se hacen decir palestinos, que no son humanos. Eso no estoy diciendo, porque obviamente ha habido una mezcla, hermano, de razas y seres humanos. Sí creo que hay seres que no son enteramente humanos viviendo entre nosotros. Eso sí lo creo. Por muchas cosas lo creo y por evidencia escritural, pero no estoy diciendo en ninguna manera, quiero aclarar eso, que ese pueblo que se llaman palestinos allá en el Medio Oriente, que son enteramente, hermano, gente que son de otra raza, no. Lo que sí es, hermano, tanto de uno como de otro, es que se han dejado influenciar para que haya en ellos todo lo que aquí menciona: amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. No solo de un lado, de los dos lados. Como seres humanos, muchas ocasiones permitimos que estas cosas vengan a nuestra vida y afecten. ¿Y quién es el que está ganando? No es uno ni otro. Si avientan bombas y matan a unos y matan a otros, el que se está riendo y está diciendo no saben quién está ganando es el enemigo. Eso el enemigo siempre quiere causar en nosotros, pelearnos entre nosotros mismos, meter cizaña, estar afectando nuestros corazones, nuestras emociones, lo que Dios quiere que alcancemos. Y por eso el versículo que sigue dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sabe qué importante, mi hermano, es no perder de perspectiva quién es el enemigo?
No es otra persona. El enemigo es algo fuera de que quiere causar en nosotros algo negativo para que nosotros caigamos en ese mismo juego de pelear, de hacer guerras, de hacer pleitos, de hacer todo ese tipo de cosas que no nos llevan a ningún bien. Así que yo espero que este pensamiento, hermano, sea de bendición para su vida y que nosotros podamos tener un más amplio panorama de que todas esas cosas terrenales, físicas que están ocurriendo allá de las guerras y de este conflicto, hermano, que si es Palestina, que si es Israel, que si es lo otro, es solamente una sombra de las cosas espirituales que están aconteciendo en nuestra vida y que nosotros nunca debemos de perder de perspectiva lo que el enemigo quiere hacer a través de esto para que nosotros no seamos llevados por ese viento, sino que más bien, hermano amado, podamos poseer la tierra que Dios nos ha dado, es decir, las bendiciones en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.